estudio de las células de la sangre se basa en 3 pruebas analíticas: 1, cálculo del valor de hematócrito; 2, proporción de los diferentes tipos de leucocitos en sangre; y 3, recuento de glóbulos rojos. Estas pruebas nos sirven para detectar situaciones anómalas en pacientes que pueden ser indicantes de un proceso patológico. Por lo tanto, conocer la base de estas pruebas implica conocer en profundidad la sangre. La sangre es el fluido que recorre los vasos sanguíneos, que son arterias, venas y capilares, y se encarga del transporte de nutrientes y gases, así como de otras hormonas implicadas en señalización. Podemos distinguir 2 fracciones: los elementos formes y el plasma. Los elementos formes están compuestos por células, que son los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, y por fragmentos celulares, que son las plaquetas. En cuanto al plasma, es el fluido que está compuesto en un 90% por agua, un 7% por proteínas, dentro de las cuales se encuentran las de coagulación, y un 3% hormonas, gases, etc. La visualización de estas fracciones es muy sencilla. Se trata de realizar una centrifugación tras la extracción de la muestra. Tras este proceso podemos distinguir las 3 fases. El plasma, que es la primera fase, aproximadamente es el 55% de la sangre, color amarillento. Luego la interfase, que es leucocitos y plaquetas, y finalmente los eritrocitos, que son aproximadamente el 50% de la sangre. Tienen un color rojo característico de la hemoglobina. En cuanto a los eritrocitos, son anucleados en mamíferos y solo en algunos peces y anfibios. En el resto de animales sí que tienen núcleo. Se caracterizan por una forma bicóncava que hace que la relación superficie-volumen sea elevada, por lo tanto el transporte de gases es muy eficiente. Y el 90% de su peso o el 66% de su volumen lo ocupa la hemoglobina. En cuanto a los trombocitos o plaquetas, son fragmentos celulares procedentes de una célula llamada megacariocito. Esta se encuentra en la médula ósea y cuando intenta salir a los vasos sanguíneos se fragmenta. Están implicadas en coagulación y en cicatrización. Ahora vamos a hablar de los glóbulos blancos, que se dividen en 2 grandes grupos, que son los granulocitos, entre los que se encuentran los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos, y por otro lado tenemos los agranulocitos, entre los que están los linfocitos y los monocitos. Los neutrófilos son un subtipo de glóbulo blanco más abundante. Su núcleo está compuesto entre 2 y 4 lóbulos unidos por finas hebras de material nuclear. Son células móviles que abandonan la circulación y migran hacia el tejido conjuntivo. Son encargados de destruir microorganismos patógenos por fagocitosis. Los eosinófilos presentan un tamaño apenas un poco más grande que los neutrófilos o similar. Tienen un núcleo bilobulado y se tiñen intensamente con colorantes ácidos como la eosina. Se tiñen de color rojo en los frotis de sangre y se asocian en las reacciones alérgicas, en las infestaciones parasitarias y en la inflamación crónica. Los basófilos tienen un tamaño similar o apenas más pequeño que el de los neutrófilos. Estos son los leucocitos menos abundantes, aproximadamente ocuparían menos de un 0,5%, y los gránulos que se pueden ver en su citoplasma se tiñen mediante colorantes básicos. Los basófilos son los que participan en las reacciones inmunes. Ahora tenemos a los monocitos, que son los leucocitos de mayor tamaño. Se movilizan desde la médula ósea hasta el resto de los tejidos. Una vez allí, se transforman en macrófagos y actúan como células presentadoras de antígenos, participando en el sistema inmune. Los monocitos permanecen en la sangre en torno a unos 3 días. Y por último, aquí vemos una tabla que muestra el porcentaje de cada uno de estos tipos celulares dentro de la sangre. Tenemos los neutrófilos, que ocuparían entre un 40 y un 75%, los linfocitos serían los segundos en importancia, ocupando entre un 20 y un 50%, a continuación vendrían los monocitos, que están aproximadamente desde un 2 hasta un 10%, y después van los eosinófilos, que están entre un 1 y un 6%, y por último tendríamos los basófilos, que ocupan menos de un 1%. Para la práctica de recuento de glóbulos rojos, en primer lugar se homogeneiza la sangre y a continuación se realiza una dilución 1:200 en solución salina. Para ello se toman 10 microlitros de sangre y se añaden en 1990 microlitros de solución salina. Una vez hecho esto, se procedería de nuevo a homogeneizar suavemente
la muestra. Ahora, con ayuda de un hemocitómetro, en este caso una cámara de Burker, previamente tapada con un cubreobjetos, procederemos a introducir una pequeña muestra entre la cámara y el cubre. Para realizar el recuento de glóbulos rojos, lo que vamos a ver en la cámara de Burker son 9 cuadrados grandes, con cada uno de ellos 9 cuadrados más pequeños. Lo que debemos hacer es contar en 20 cuadrados pequeños, aquí los vemos señalados con un circulito, el número de glóbulos rojos que contiene cada uno de ellos. Para eso contaremos los que están dentro de cada uno de esos cuadraditos pequeños y los glóbulos rojos que estén tangentes en la línea superior y en la línea derecha. Una vez hemos contado todos los glóbulos rojos en esos 20 cuadrados, lo que realizamos es una multiplicación por 200 debido al factor de dilución utilizado, por 200 debido al volumen total de los cuadraditos, y entonces así obtendríamos el número de eritrocitos en cada milímetro cúbico. Empezamos enfocando con el objetivo de 4 aumentos para poder localizar las líneas que delimitan los cuadros pequeños y los cuadros grandes, y después vamos aumentando hacia el objetivo de 10 aumentos y finalmente en el objetivo de 20 aumentos es en el que ya podríamos empezar a contar las células dentro de los cuadros pequeños. Para calcular el valor de hematócrito nos valdremos de sangre, en este caso de mamífero. Primero tendremos que homogeneizarla suavemente para que no se rompan las células, o sea que no tenemos que agitar. También utilizaremos capilares que tienen en este caso una banda de heparina que evita la coagulación de la sangre. Llenaremos ahora el capilar. Al poner en contacto el capilar con la sangre, esta subirá por capilaridad. Una vez lleno el capilar, procederemos a sellarlo con una banda de plastilina. Una vez sellados los capilares, procederemos a cargarlos en la microcentrífuga. Quitamos la tapa y tendremos que colocarlas de forma que queden equilibradas. Por lo tanto, como tenemos 4 tubos, haremos una cruz. Es importante que la parte sellada quede hacia afuera, ya que las células, con la fuerza centrífuga, tenderán a salirse. Una vez cargados los tubos, cerraremos la centrífuga y pondremos 10.000 revoluciones 10 minutos. Ahora nos ayudaremos de una escala para calcular el volumen de glóbulos rojos en tanto por ciento. Colocaremos el capilar de forma que el inicio de la zona roja, que son los glóbulos rojos, quede en el 0% y la zona final del plasma, que es la zona transparente, en el 100%. Podemos ver que este capilar tiene un valor de hematócrito de 44% aproximadamente. Para la práctica de recuento de leucocitos, procedemos a homogeneizar la sangre suavemente y después lo que se hace es colocar una gota de sangre en el extremo de un portaobjetos y se procedería a extender la gota de sangre con ayuda de otro portaobjetos. Ahora procedemos a la tinción de la muestra, que la hacemos colocando el portaobjetos secuencialmente en metanol, eosina y azul de metileno. Una vez la muestra ha pasado por los 3 colorantes, se procedería a lavar con agua. Tras el secado, con la ayuda de un microscopio, procederemos a buscar los diferentes tipos de glóbulos blancos que aparecen en la muestra, como linfocitos, neutrófilos, eosinófilos o basófilos. En este plano podemos ver glóbulos blancos como linfocitos, también neutrófilos, y a mayores observamos eritrocitos, que son estos que ocupan casi todo el plano, y podemos apreciar pequeños fragmentos que serían plaquetas. En este otro campo podemos ver un basófilo y un neutrófilo. Ahora vamos a anotar el número de cada tipo de glóbulos blancos que hay a lo largo de 10 campos
y una vez hecho esto se calcularía el porcentaje que hay de cada uno de esos tipos.